tardes, amables televidentes, de nuevo con ustedes en Lo que pasó y lo que viene. Canal 19 Cinevisión, de 1 a 2 de la tarde como cada sábado. Hoy vamos a hablar de lo que pasó y de lo que viene. Bueno, lo que viene está medio indeciso todavía, pero vamos a tratar de hacer algunas aclaraciones de las cosas que están sucediendo en el país. Y para eso tengo un invitado que me place, un invitado que ya ustedes conocen en este programa. Se trata del doctor Marino Elsevif Pineda, reconocido abogado de nuestro país. Buenas tardes. Y mi querido amigo. Amigo sobre todo. Sí. Bien, como decía a los amables oyentes, Marino, hay tantas cosas de que hablar y se han precipitado tanto las cosas en los últimos días. Pero como siempre vamos a tratar de empezar por lo que ha pasado en esta semana es que viene la temporada ciclónica. También. Eso es importante. Pero fíjate, se me ocurre comentar y que comentemos primero, que tú me des tu punto de vista acerca de el incremento que existe, que se ha producido en la confrontación dentro del Partido de la Liberación Dominicana por la candidatura presidencial para las elecciones del 2020. Ya sabemos que el domingo pues, se volvieron a concentrar los parciales del presidente Danilo Medina en varios actos en el Gran Santo Domingo, mientras que los seguidores de Leonel Fernández se congregaron en San Cristóbal. La actividad reeleccionista, porque se disfrazó un poco de apoyo a la gestión, pero todo el mundo sabe que eso es lo mismo. Se denominó Distrito Nacional Siempre con Danilo y estuvo presidida por el ministro administrativo de la presidencia y miembro del Comité Central del PLD, José Ramón Peralta, el ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, y otros dirigentes de ese partido. En principio quiero que me enfoques eso y me des tu apreciación acerca de esas actividades tan seguidas, ¿no?, que se están produciendo a favor de lo que sería la repostulación de Danilo Medina y, por supuesto, la reforma necesaria a la Constitución para lograr eso. Sí, lo que pasa es que la nueva ley de partido trae tiempos, un calendario de ejecución que obliga a los partidos políticos a definir las candidaturas. Por ejemplo, en esta semana salió en estos días que la Junta Central Electoral le intima a los partidos y le emplaza a que el 20% de las candidaturas que tienen que reservar deban ser inscritas, o sea, las candidaturas que se reserva el partido deben ser inscritas previamente y tiene un plazo. Y a su vez, a lo interno de los partidos políticos tienen que organizarse con respecto al método de elección de los candidatos internos de cada partido. Y el Partido de la Liberación Dominicana es el partido de mayor organización, de más impacto y que tiene desde siempre una mayor membresía luego de los años de ejercicio del poder a partir del año 2004, esta última ocasión, y justamente en el año 1996, cuando ganó las elecciones frente al presidente, frente a, en este caso, a José Francisco Peña Gómez, que el presidente Balaguer se unió al Partido Reformista, el Partido Reformista junto con Balaguer se unieron al PLD y levantaron las manos justamente en el Palacio de los Deportes. Correcto. Ahora, ¿qué pasa a lo interno de los partidos políticos? Que cada grupo tiene que demostrar la fuerza política que tiene, con quién cuenta y, a su vez, sumar sus correligionarios. El presidente Fernández hizo un evento extraordinario en el Estadio Félix Sánchez y la réplica política fue hacer otros eventos en diferentes escenarios, como son los que tú me has dicho, tanto en el Palacio de los Deportes como en el Gran Santo Domingo y en otras provincias también. Como respuesta a ello,
hubo también una respuesta ciudadana vestida de ciudadanos, porque no tenían ningún tipo de gorra, los que fueron a la Plaza de la Constitución en San Cristóbal, pidiendo que la Constitución no sea de nuevo cambiada. Y es una estrategia desde el punto de vista de los que no quieren que Danilo Medina se postule a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana. Y posiblemente no porque tengan algo en contra de Danilo Medina, sino porque no quieren que se vulnere la Constitución. Una es esa es la razón jurídica, porque se implica un pacto, pacta sunt servanda. Ese párrafo de la Constitución, que por cierto ando con ella por aquí, que es el párrafo 20º, dice que el presidente de la República, que en caso que el presidente de la República correspondiente al periodo constitucional 2012-16 sea candidato al mismo cargo para el periodo constitucional 16-20, no podrá presentarse para el siguiente periodo ni a ningún otro periodo, así como tampoco a la vicepresidencia de la República. Correcto. Eso Fíjate, está específicamente determinado. Se dice que incluso ese párrafo lo redactó alguien muy cerca del presidente Danilo Medina Sánchez. Pero más aún, uno de los miembros del comité político y un gestor político interesantísimo, que es el doctor Ventura Camejo, sí, ha dicho que fue objeto de un atraco. Es decir, que eso que ellos firmaron fue producto de un acuerdo, pero que ese acuerdo fue una engañifa, fue un atraco en contra del sector danilista. Y sobre todas esas cosas, pues vienen surgiendo una serie de comentarios, o mejor dicho, de decires políticos partidarios que norman la vida democrática de cualquier organización, pero a su vez los argumentos me parece que están muy, diríamos, sectorizados o amañados. Ese fue el pacto reelección por reelección, ¿verdad? Exactamente. En el 2015. Correcto. Sí. Y básicamente esa situación es lo que ha hecho que el liderazgo político nacional también esté entaponado. La gente no se da cuenta que cuando se logran esas reelecciones, no es solamente la reelección del presidente Danilo Medina Sánchez. Es como dijo su hermana, es que nos vamos a reelegir todos. Así es. Con mucha dignidad y además con criterio político. Óyeme, son ustedes que se van a reelegir también con él. Claro que y sí. Dios puso el dedo en la llaga y fue correcta en su análisis. Ahora, ¿qué pasa en el fondo? El Partido de la Liberación Dominicana surge de esa gente que hoy es vieja, que eran jóvenes, que tenían el atractivo de darle al pueblo dominicano una esperanza de una transformación que han logrado en parte en la transformación de la administración pública, en el uso de los bienes del Estado, en las grandes obras de infraestructura, en la visión histórica del país. Sí, y en el manejo económico. Y en el manejo económico. Además, ya tú no, para sacar una cédula, no tienes que ir donde un bucón. Así es. Y cuando vas a examinarte de manejar un vehículo, no tienes que estar por detrás con un traspatio y un tipo comiendo frito o vendiendo hojaldra para que este sea el tipo que sea el sanador tuyo y tú te vayas y no te tengas que examinar y le das 10 pesos a ese individuo para que tú pases el examen. Eso ciertamente eso terminó. Eso se acabó. Así es. Y eso, el país salió de ese derrotero, de esa contumelia social, donde hay realmente más organización, hay un poco más de transparencia. Lo que pasa es que los países quieren transparencias más y más y más porque el ser humano siempre tiene un ideal de perfección. Por ejemplo, que los concursos no sean amañados, que las informaciones, las formas de concursar no estén preestablecidas para que gane Juan o Pedro o Andrés. Correcto. Que los funcionarios públicos no participen de esos concursos porque se benefician a lo interno y es un acto de prevaricación.
Y esas son exigencias que van a estar siempre. Pero esa es una condición humana, porque todo el mundo cuando llega al poder quiere satisfacer sus necesidades y ayudar a los suyos. Eso es correcto. Y beneficiar a su familia y tratar de ayudarla, etcétera, etcétera, porque además son compromisarios con tu acción política. Indudablemente. Y estuvieron junto a ti y dieron el voto por ti para que tú llegues. Pero eso tiene sus bemoles, tiene lo que se llama sus límites. Ahora, nosotros hemos dicho siempre, y creo que en algún momento lo dije en tu programa, y en conversaciones contigo muchas veces, fuera de cámara, que son todavía más difíciles, pero son más transparentes. El país necesita que nosotros, por lo menos de esta vez para siempre, le dejemos a la generación que viene que no haya más reelección. Exacto. Pero no solamente del presidente Danilo Medina Sánchez, que fue una lucha generacional nuestra, la de Peña Gómez, la de Atuey de Can, la del PRD, la del mismo don Juan Bosch. Es que tiene que haber una generación que una vez por todas la gente en los cargos públicos, los síndicos, los diputados, los senadores, los directores de distrito, los jueces, los fiscales, no estén más de 4 años los cargos. Así es, así es. Y reitero lo que dijiste, porque es muy importante y tiene que ver con un comentario que voy a hacerte. Dijiste que es natural, que es normal, que el que llega al poder, no en este país, en todas partes, en todas partes del mundo, tiene afectos, claro, y compromisos, sí, y entonces pues puede cumplir con ellos. Claro. Pero tú dijiste, con un límite. 4 años, un límite. No, un límite. Tiene que haber un límite. Claro. Y no solamente en el tiempo, un límite en las cantidades. Claro. Que usted va a poner a que ese señor, esa señora se favorezca con X cantidad de dinero por una contrata, por lo que sea. Ok, ya, vamos a decir que pagamos tu inversión, claro, por decirlo de una manera. Te nombramos cónsul en Tangañica. Exactamente. Perfecto, pero con 4 años no te quedes ahí para el resto de la vida, que eso no es tuyo. Así es, así es. Y entonces te iba a comentar precisamente por eso. Para nadie es un secreto, y eso se ha incrementado en los últimos tiempos, en los últimos meses, cuando el enfrentamiento entre los dos grupos que propugnan la supremacía dentro del PLD, uno encabezado por el presidente Danilo Medina y el otro encabezado por el presidente del partido y expresidente de la República en 3 ocasiones, el doctor Leonel Fernández. Se habla, quizás nadie lo ha dicho así como ninguna persona con envergadura, ¿no?, que hay un temor de que si Danilo no logra la repostulación es como bajarse de un tigre para que se lo coma el león. No, hombre, no. Hay ese temor. Yo escuché en el acto de Félix Sánchez ese discurso que fue muy breve de Leonel Fernández, claro, y lo que más recalcó él fue que él no alberga rencor y no que puede. no iba a haber retaliación. Sin embargo, hay grupos de personas que insisten claro, en que eso va a ser así. De un lado y de otro hay siempre un grupo que atisba el fuego para ganar ventajas y conseguir prebendas sobre la base del insulto, del desmedro, de la diatriba y de cosas peyorativas. Pero yo soy de los que pienso que el presidente Danilo Medina Sánchez y el presidente Leonel Fernández son amigos por encima de esas diferencias que los amigos o de la troika que tienen alrededor cada uno quieran imponerle a la hora de la sensatez. Lo que pasa es que los grupos sociales les pasa eso. En el PRD, cuando se sintió fuerte, acabaron con Peña Gómez. Así es. Cuando llegó al poder el PRD, a Peña Gómez le impidieron entrar al Palacio. Eso es correcto. Eso no tiene madre. Un hombre que hizo todo para que Antonio Guzmán llegara, la troika de Antonio Guzmán le impidió a Peña Gómez entrar al poder. Así es. Y es bueno decírselo a esta generación. Así es. Cuando tenían la posibilidad de permanecer en el poder, ese PRD, que no es más el PLD que una incisión del PRD. Claro. Porque el PRD lo creó Bosch y el PLD lo creó Bosch. Exactamente. Son 2 hijos de ese mismo padre. Correcto. Ahora, cuando se sienten con demasiado poder,
A lo interno se plantean entonces las divisiones. ¿Y qué sucede? Como no hay oposición real, veraz, contundente, con programas, con proyectos, con la gente en la calle, etcétera, la oposición se la hacen ellos mismos. Exactamente. Entonces Jacobo Magluta se peleó con Salvador Jorge Blanco. Sí, sí. Al final no se dio a Jacobo Magluta, Jorge Blanco terminó preso. Así es. Creyó que su aliado era Joaquín Balaguer y Joaquín Balaguer lo esperó en la bajadita y le dijo, ven, ven para acá, explícame lo de las piñas. Y por cosas de piña, por ventas en las Fuerzas Armadas, Sí. que no estaban reguladas por nada, Correcto. por asuntos de seguridad nacional, lo hicieron preso. Así es. Le buscaron Así es. un bajadero para descalificar al PRD. Así y mira es. dónde ha llegado el PRD. Indudablemente que sí. ¿Y quién es el más perjudicado con esa destrucción del partido más grande que había en la República Dominicana? El pueblo dominicano. claro. La democracia. La democracia nacional. Para mí. Y la participación, dicho sea de paso, de los grupos de oposición dentro del poder. Porque si tú te pones a ver, Balaguer le dio posibilidad a dos grandes PRDistas dentro de su gobierno, Martínez Francisco Sí. y José Brea Peña, Es correcto. en dos posiciones clave, Sí. con las dificultades que tiene manejar un poder, pero le dio esa posibilidad. Ahora la situación está que parece ser que la división de los cargos públicos está dentro del mismo PLD. Sí, fíjate lo que pasa, eso ha ido cambiando desde Balaguer, desde esa época que tú hablas hasta aquí, es lo que pienso. Yo no soy un experto ni un politólogo, pero las cosas han ido cambiando desde que surgieron los partidos bisagra. Eso ha ido cambiando. Ya los cargos públicos se pueden sortear entre los partidos que te ayudaron, ¿eh? Y no tenemos que ir muy lejos. Claro. El PRD, con su alianza con el PLD y Danilo Medina, ha logrado extraordinarios cargos. Claro. Óyeme, no es que yo lo critico, está bien, puede ser así, es parte de lo que Eso es lo que parte se de la puede hacer. política. Pero, me sorprende, por ejemplo, que luego que dimitiera, y nos vamos a ir un poquito para volver, luego de la dimisión, porque no le gustó el fallo del Tribunal Superior en el Electoral, PRD. sí, En el PRD. y renunció. La salida del hijo de Peña Gómez, Exactamente. de Tony. ¿Y qué respondió a esa renuncia? No Miguel sé qué Vargas? le respondió. Ojalá yo tenerlo por aquí para leértelo en parte. Creo que está aquí. El presidente del Partido Revolucionario Dominicano, PRD, ingeniero Miguel Vargas Maldonado, afirmó que esa organización resultará favorecida con la renuncia del secretario general Tony Peña Guava. Manifestó que Peña Guava se había convertido en un estorbo para el crecimiento y fortalecimiento del partido, porque no estaba trabajando por los intereses de esa organización. Bueno. Oye hasta dónde se llega. Mira por dónde va la Oye cosa. hasta dónde se llega. Lo que pasa es que de Peña Gómez lo único que han tomado es la fotografía Sí, en todos los partidos. alguna Lo han foto utilizado que- hasta sí. donde más no han podido. Así es. Lo usaron todo lo que le dio la gana, se beneficiaron de él, lo usaron para que parara y le diera liderazgo a muchísimos individuos que no tenían ningún liderazgo, pero que iban y lo sugestionaban. Así es. Y le hablaban muchísimas mentiras o le hablaban muchísimas ociosidades. Y Peña Gómez de bueno, queriendo estar bien con mucha gente, le dio vigencia a muchos individuos que realmente no le hicieron bien al Así país. es. Y Fíjate. hoy sus hijos ni siquiera le recogen en nuestro país el respeto, el honor de José Francisco Peña Gómez, Así que es. lo dio todo a cambio de nada. Así mismo. E hizo muchos mismo. presidentes Así mismo es. y evitó innúmeras situaciones sociales calamitosas Sí. con su liderazgo y su responsabilidad social. Y era un individuo fiel hasta lo último a sus compañeros de partido. Correcto. Yo te puedo decir una anécdota, ya Peña Gómez falleció y yo no voy a dar muchos detalles tampoco. Cuando Salvador empieza bueno, acuérdate, tú mismo dijiste que había pasado de todo contra Peña Gómez. Sí. Y cuando Salvador cae en desgracia frente al gobierno de Balaguer, que hasta lo metió preso, y que empiezan a decirse cosas de otros líderes del PRD, de ese gobierno, se habla de Atoirecam, se habla de no sé quién, y
yo sé que alguien le dijo a Peña Gómez Peña, pero ahora es que tú tienes la oportunidad. Saca del partido a todo el que lo están mencionando en actos corruptos y quédate tú con el PRD. Y él dijo, no, yo no le hago eso a mis compañeros. Él respondió eso, porque era un tipo así. Sí, un tipo era noble, un tipo así. sumamente decente y Fíjate, honrado. hay un dato, tú sabes que como siempre hemos dicho, a veces uno no puede llevarse de todo lo que se dice, de todo lo que se escribe, de todo lo que se habla por ahí, en los corrillos, en los bares, con un trago en la mano. Recuérdate que los grandes revolucionarios de Francia Sí. eran pequeños burgueses. Eso es correcto, no siempre ha sido así. Pero fíjate... Y Lenin bebía mucho trago en Suiza. Claro que y sí. eso Claro, no era, claro. tampoco era que eran No, pero claro, monjes tibetanos. Claro que no, claro que no. Pero fíjate una cosa, dentro de todo esto, este malestar tan grande que se visualiza, ¿no?, dentro del PLD, y que el poder mediático de cada lado se ha encargado de agrandarlo más quizás. Sin embargo, el PLD, que hizo una comisión electoral presidida por Lidio Cadet o coordinada, la Comisión Nacional Electoral convocó a sus miembros del Comité Central, Comité Político, presidente de comités provinciales, municipales y otros organismos, a la plenaria general del Congreso a celebrarse el jueves 30 de mayo en el Palacio de Voleibol del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte a partir de las 3 de la tarde. Esa comisión ha seguido trabajando en lo que tiene que trabajar. En lo que le toca. Y entonces eso me da a entender que quizás no es tan grande el problema que hay dentro del PLD de que se habla de una división del partido, que sería una catástrofe para el país y la democracia, ¿no? Claro. Para el sistema político, para el sistema de partidos, sería una gran catástrofe. Y yo no creo que eso vaya a ocurrir. Bueno, no lo creo. puede ocurrir muchas cosas en política, pero lo importante que lo importante que debemos preservar es que deben los partidos políticos saber para qué existen. Los partidos políticos existen para el interés general de la nación. Así es. No para que grupos particulares se enriquezcan en los cargos, prevalezcan en los puestos públicos y nombren sus familiares. Que fue todo lo contrario que dijo Juan Bosch. Así es. Servir al partido para servir al pueblo, pero no servirse del partido para hacerme rico dentro del mismo. Exactamente. Entonces, eso es lo que hemos visto en muchas personas, muchos ciudadanos, que realmente ha sido un vituperio en contra de lo que don Juan Bosch le exigió a esos que hoy dirigen este país. Así mismo es. Mira, Marino, con tu permiso y el permiso de los televidentes, vamos a una pequeña pausa y retornamos de inmediato. Los que quieren seguir creciendo. Los que enseñan el valor de pensar en el mañana. Los que guardan para superar nuevos retos. Los que piensan en los que vendrán. En Banreservas tenemos una cuenta de ahorro para todos. Abre ya tu cuenta y acércate a todo aquello por lo cual ahorras. Aquí estamos para ti. Planifícate, ahorra, crece. Banreservas, el banco de los dominicanos. Somos la empresa de transmisión eléctrica dominicana, ETED. Por nuestras líneas van cargas eléctricas a 345, 138 y 69.000 voltios. Esto es alto voltaje. Cada vez que un ser humano hace contacto con estas líneas, hay riesgo de muerte o lesiones graves. Por eso, evite hacer trabajos y que los niños vuelen chichiguas cerca o debajo de las líneas. Puede ser fatal. Preservemos nuestra vida. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo el país con energía. Continuamos. Lo que pasó y lo que viene. Cinevisión, Canal 19. Fíjese, doctor, después de todas estas movilizaciones políticas, sobre todo promovidas por el partido de gobierno y sus facciones, en su gran mayoría, la Junta
prohíbe los mítines y además convocó a los partidos para el próximo miércoles. No sé qué es lo que se va a tratar porque no especifica la nota qué va a tratar con los partidos. Pero definitivamente fueron prohibidos los actos proselitistas. Yo no sé, yo creo que tú debes estar enterado que hay algo programado para el día 2 en el Club San Carlos que llama, ¿cómo se llama? Juntos Podemos. Eso es el BIS, el PRDC, los partidos minoritarios. Pavedo, PRSD, Frente Amplio, PTD, FNP y PDI. El 2 de junio, una presentación de esos Juntos Podemos. Realmente yo recibí la nota, pero no me dicen qué es lo que vamos a poder, qué es lo que ellos pretenden hacer. No sé si eso se toma o cae dentro de la prohibición. Realmente yo no sé. Bueno. Pero bueno, el asunto es que hablando de la Junta Central Electoral, todos sabemos lo criticada que ha sido esa medida que alguien insistió en llamar de que medida salomónica. Mataron al muchachito por la mitad. Sí. La mitad para ti, mitad para mí. Eso es lo que yo... Y nadie ha cedido al muchachito. Eso yo dije. Nadie quiso al muchachito entero y lo partieron por la mitad. Lo cortaron por la mitad. El 58% arrastre y el otro no. Sí. Y entonces... Pero se veía bien. Sí, 26 votan a favor y sí, 26... Sí, y 6 se quedan con la votación pero con la mitad. En esos 6 es que está la gran cantidad. No, ahí es que está el caldo. Ahí es que se corta. Pero bien. El filete. El caso es que de una vez pues se pusieron en movimiento todos los organismos políticos y las organizaciones e instituciones no gubernamentales y no sé qué, a protestar y a decir y hacer. Y lo primero que escuché fue que elevaron un recurso de amparo ante el Tribunal Superior Electoral. Primero los Vinchos, acompañados de algunos otros, y que entonces lo dejaron para el próximo miércoles porque el Partido Reformista quería también participar y pidió ese plazo. Y efectivamente se dio el plazo. También otros abogados hicieron lo mismo, sí. Por otro lado. Entonces, yo comentaba el sábado, porque así lo había oído y me habían dicho algunos abogados, que otros partidos como el PRM y el mismo PLD, creo, se fueron más altos, se fueron al Tribunal Constitucional. Y entonces, algunos abogados decían, y leí algunos que escribieron y otros que comentaron en radio y televisión, acerca de que la medida que debía haberse hecho realmente era el recurso de amparo. Porque someter eso al Tribunal Constitucional, todo lo que se sometía al Tribunal Constitucional se tomaba como mínimo un año y las elecciones están a la vuelta de la esquina. La decisión llega después de la votación. Sí, no iba a haber manera. Después que el muchachito estaba por la mitad. Y entonces, precisamente, este miércoles pasado, el Tribunal Superior Electoral dijo no, eso son medidas administrativas, eso tiene que ser el tribunal que está allá arriba, nosotros no podemos. Entonces ahora ahí se trancó el juego. Ciertamente es así. Supe también que hubo hasta unas malas palabras grandísimas. A veces la gente se incomoda. Yo no sé qué fue, me mandaron un video, pero no entendí por qué fue el exabrupto tan grande, porque fue grandote. Sí, pero esas son cosas... Pero bueno, no sé. Alguna provocación le hicieron. Ok, sí, porque él es muy tranquilo. Él es un hombre muy tranquilo. Pues entonces empecé yo a pensar, digo, ¿y entonces? Entonces ciertamente eso se va a quedar así. Porque si es verdad, y es mi pregunta a ti, que eres el abogado, a ver, que si ese proceso sometido al Tribunal Constitucional, ciertamente se toma un año como mínimo. No lo dudes. Entonces mira, eso se va a quedar así. Perdona que Pero olvidémonos del muchachito. Déjame decirte algo que es de principio. El día Viernes Santo, Semana Santa, me permitieron publicar en un diario de circulación nacional, un nuevo diario, a través de una columna que yo tengo que se llama Alambre de Púa, porque es bastante difícil y no tengo mucho el tiempo para escribir siempre, que
la Junta Central Electoral se podía abocar a lo que le ha pasado, a ser arrastrada por el arrastre. Y la visión doctrinal jurídica de eso es que la Junta no podía hacer una exégesis de leyes ferenda, decimos los abogados. Es decir, buscar en la ley el espíritu del legislador y establecer, como ellos quisieron establecer en su decisión, una decisión salomónica. Y decíamos que la Junta no podía hacer eso porque se podía contaminar, y lo que le ha pasado, la han despenetrado y la han llevado al paredón. Así es. Pero esa es la Junta que tenemos. Así es. Con ese que tenemos que hacer las elecciones. De hecho, hasta dentro de la misma Junta, el profesor Saladín dijo, no, mire, yo no estaba de acuerdo con eso. Yo tengo un voto salvado. Punto. Exactamente. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que saber que esa es la Junta Electoral que tenemos y con esa que tenemos que hacer las elecciones. Así es. Y como se dice en los países árabes, si tú tienes un camello, no puedes hablar mal del camello porque entonces no te lo compran para cruzar el desierto. Exactamente. El desierto de las elecciones. Exactamente. Entonces, lo mejor es, vamos a preservar esta Junta y vamos a ayudarla, vamos a acompañarla en términos jurídicos, políticos, etcétera. Y lo primero que tienen que acompañar esa Junta son los partidos políticos. Claro que sí. Porque ellos son los que participan en el evento y en la contienda electoral. Ahora, ¿qué ha pasado a lo interno? Bueno, que aquí la gente piensa en forma distinta. Algunos pensaron que la decisión de la Junta era un acto jurisdiccional y olvidaron que era una actuación administrativa. Y la misma Junta Central Electoral, que fue llamada en intervención forzosa al Tribunal Superior Electoral, pidió que eso sea conocido en el Tribunal Superior Administrativo por tratarse de una decisión administrativa de la Junta Central Electoral. Pero como bien tú dices, si va para el Tribunal Superior Administrativo, a no ser que lo declaren de urgencia. Me han dicho que aunque lo declaren de urgencia, así puede durar un año. Pero te estoy diciendo. Pero yo creo que todo se puede hacer. Pero si le ponen el empeño, como creo hizo el Tribunal Constitucional, que declaró de urgencia una serie de recursos para poderlo fallar dentro del plazo razonable y que sea útil el razonar constitucional frente a la adversidad que plantean las partes. Entonces, justamente eso obligó a que el Tribunal Superior Electoral, en una decisión 3-2, dijese, mire, nosotros no somos competentes para conocer esto. La incompetencia es lo que se plantea primero un juez. Yo tengo competencia para conocer de esto. Un hecho que ocurrió en Montecristi. Un juez se lo plantean aquí y él dice, no, esos hechos ocurrieron allá, esa gente tiene un domicilio allá, eso es competencia de Montecristi y lo dice dentro de su decisión. Fíjate que los jueces no solamente se apertrecharon diciendo no somos competentes, sino el tribunal competente es el Tribunal Superior Administrativo. Exactamente. Entonces, estamos pendientes también de algunos conocimientos directos del Tribunal Constitucional sobre la ley de partido y sobre asuntos tangenciales que van a tocar ese aspecto. Y es posible que cuando el Tribunal Constitucional resuelva esas cosas, como las decisiones del Tribunal Constitucional se imponen a todos los poderes del Estado, en virtud del artículo 184 de la Constitución, entonces eso sería ya un bajadero en términos de concepción, en términos de solución alternativa de esos conflictos, porque el Tribunal Constitucional le daría una solución a esos ditirambos que están ahora mismo entre los partidos y frente a la Junta Central Electoral y frente a la interpretación de la ley, porque evidentemente hay vacíos que la ley tiene, que el Tribunal Constitucional tendrá que resolver en una sana crítica o enviarlo de nuevo para el Congreso para que ellos vuelvan y voten y resuelvan su entuerto que han hecho frente a al voto directo, al voto de arrastre,
a la concepción. Como manda la Constitución. Como manda la Constitución y los acuerdos de aposento que se hicieron en las votaciones, que parece ser, es una intuición nuestra, que la Junta Central Electoral advirtió o quiso mediatizar o resolver salomónicamente y que los mismos partidos no quisieron aceptar esa decisión salomónica frente a los miembros. Pero fíjate una cosa, fíjate, hasta inclusive el PLD, el partido del gobierno, Claro. también se opuso. El primero que se opuso fue el presidente del Senado. Sí, pero fíjate tú qué ejemplo de cómo está la situación política en el país. Claro. El PLD se opone, pero el PLD lo que quiere es El arrastre. el arrastre. Claro. Y el El PRM, PRM se opone, no quiere el arrastre. no quiere el arrastre. Claro. O sea, así es que está. Lo que pasa es que Ahora bien, una eso implica pregunta- también un sí. poco de democratización. Claro que sí. Porque claro el que sí. arrastre, evidentemente que es una conjura con los liderazgos locales Sí. y los liderazgos particulares. Entonces, yo creo que la concepción democrática de la Constitución nuestra, de que el voto sea directo, es una forma también de avance. Y lo que decían los mismos miembros de la Junta Central Electoral, que 26 provincias se benefician de ese voto directo, facilita el arrastre en esas 26 provincias. Bueno, así es, así es. Una pregunta, ¿desde cuándo se produce eso? Ese voto de arrastre, ¿desde cuándo se empieza a producir? Bueno, constitucionalmente siempre, porque recuérdate que en la Constitución del 66, la ley electoral lo que facultaba era a los partidos llevar un listado. Sí. Y recuérdate que había 48 horas antes, y hasta las 48 horas Sí, antes mucha sí. gente no sabía si era diputado, Sí, regidor, sí, sustituto, segundo, tercero, Así primero, es. y en qué número te ponían para que tú salieras. Así es. ¿Me así entiendes? es, así Entonces, yo recuerdo un amigo que el día 5, una semana antes de las elecciones, estaba inscrito como regidor, y el día posterior, en la noche del 15, se enteró que lo habían subrayado y puesto otro, y se alarmó de manera Sí. extraordinaria y salimos corriendo a llevar una instancia, etcétera. Él me debe estar oyendo, mi hermano Miguel Sanz, y lo Ah, sacaron sí, de la Miguel- lista. Miguelito, Y sí. yo Yo hice, recuerdo no, eso. vamos a someter a fulano, un lío de primera. Sí. Pero eso siempre ha ocurrido. Sí. Entonces, esos listados fueron sustituidos por el tema de la boleta, el nombre de la persona, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa? Cuando tú votas por el diputado, estás votando por el senador. Claro. Aunque el senador te caiga aunque mal. tú no quieras saber Sí, de ese señor. así es. Cuando votas por el senador, estás votando por el diputado y su conjunto. Exacto. Entonces, como hemos separado las elecciones ahora, como ha habido una separación de las elecciones municipales, eso le va a dar un poco más de democracia. Porque cuando tú votas en ese arrastre te llevaba a todo el mundo, síndico y todo el Claro, mundo. claro que sí. Ahora tú tienes una elección municipal que va a ser fundamental. Sí, alguien dijo que de mantenerse el voto por arrastre, en el Congreso nunca iba a haber un presidente de la Cámara de Diputados de un partido y un presidente del Senado de otro partido. No, eso lo posibilitó Joaquín Balaguer teniendo la mayoría. Sí, Y hizo varias veces varios diputados, presidentes, incluso el presidente Danilo Medina Sánchez fue presidente de la Cámara de Diputados siendo minoría. correcto, así mismo es. Y Monchi Fadul fue también presidente de la Cámara. En minoría, y creo que también el embajador del gobierno ahora en Estados Unidos, en Washington, creo. José Tomás Pérez. Creo que José Tomás Pérez también fue presidente. No, él de fue la- senador. Ah, fue senador, Fue sí, senador, fue senador. pero es creo que cierto. no llegó a alcanzar la presidencia. ¿No? Pues fíjate, lo interesante es que de alguna manera, y creo que ya empezaron, las personas influyentes, como los empresarios, y ya vi el de Ángel, este amigo Guillermo Julián, Sí. que es el presidente del ANGE, de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, dijo que ciertamente el voto de arrastre viola la Constitución
y que él no está de acuerdo, Ángel no está de acuerdo con que eso se mantenga. Claro, Participación ciudadana también. participación ciudadana, y creo que el FIJU CONEP, también, creo que el CONEP CONEP también. Exacto. Y todos sabemos, por ejemplo, que detrás de esas asociaciones Están los existe- grupos empresariales. existe el poder económico. Claro, los grupos fácticos. Y precisamente hablando de eso, hablando de ese poder económico, de repente, yo creo que en esta última semana precisamente, han salido a la palestra fórmulas salvadoras ante la crisis política que se avecina por los asuntos del PLD y Danilo y Leonel. Han aparecido unas fórmulas salvadoras ¿Cómo cuáles? que, sin embargo, debo reconocer que aparentemente han estado como... Medias sabias. Sí, sí, porque quizás sean dirigidas, quizás no. Y te voy a decir dos cosas. Alguien pescando en el mar revuelto. Sí, sí, te voy a decir. Tú viste que creo que el gobierno le va a comprar los terrenos donde está ubicada Punta Catalina. Punta Catalina, Sí, sí, lo vi en el periódico. a los propietarios. Sí, pero eso es una exigencia nacional y de la misma comisión que investigó el tema de Punta Bien, Catalina. bien. Porque a nadie se le ocurre hacer una casa de tantos millones de dólares En un en un terreno terreno ajeno. alquilado. Por Sí, favor. sí. Eso es correcto. Pero bien, sucede ahora. ¿Mm? Sí. Entonces, por ejemplo, en el Listín Diario surge una entrevista, una encuesta, porque todos los días sale una encuesta, donde Margarita es la panacea. Un tercer Sí. Y después, candidato. a partir de ahí, han empezado a surgir arreglos para solucionar el problema. Primer arreglo, Margarita presidente y una de las personas afectas a Danilo Medina, como citaron inclusive Francisco Javier García o Gonzalo Castillo, como vicepresidente, para buscar ahí un equilibrio político. Sí, ¿eh? del ejercicio del poder. Y evitar retaliaciones, porque también se habla de eso. Muy bien. Otra fórmula, que Danilo Medina apoye a un candidato en contubernio, por así decirlo, aunque es una palabra muy fea, con Hipólito Mejía. Y que Leonel Fernández apoye un candidato junto con Abinader. Abinader. Y entonces no iría ninguno de ellos. No, para que vayan. Por favor. Y el es un eufemismo. Y el último de los moicanos, que A fue ver. el que más me ha sorprendido, pero no me sorprende nada, ¿eh? Yo estoy abierto a toda manifestación deportiva. Amalgama de colores. Sí, mira, el último proyecto es que, determinando que posiblemente el que menos probabilidades tenga de los que están candidateándose, Sí. el que menos probabilidades tenga, primero por su edad y después porque creo que se lo prohibiría la Constitución, creo, no recuerdo, sería Hipólito Mejía. Determinaron que era Hipólito Mejía. ¿Mm? Y entonces, además que Hipólito Mejía, que cumple 80 años ahora, pero creo que en el 20 cumple 80 años, y ya del 20 al 24, a pesar de que aparentemente tiene muy buena salud, pero puede pasar cualquier cosa. Entonces, ¿a quién poner de vicepresidente por si acaso? No puede terminar el periodo, y además para foguearlo. ¿A quién? ¿A quién? No sé. Al síndico del Distrito Nacional. ¿Al actual síndico? Sí. Oh, Esa mutual, cuánto talento. con el apoyo del presidente Danilo Medina. Lo dijeron así textual. Con el apoyo del presidente. Sí, No, pero es una sí. locura. Danilo Medina no piensa así. Eso Porque digo yo. Eso lo digo yo. primero es. Pero lo que te digo es lo que están inventando. Lo primero- y todo lo concatenan Sí, con sí, todo. sí. Lo primero que la gente que nos escucha tiene que saber que las elecciones no son un circo. Así es. Y los Así que es. van a votar son los dominicanos. Claro que no sí, son los empresarios ni los que Claro hacen que esas sí. fórmulas fugaces. Claro que sí. Ahora, Así es. de lo que la gente tiene que estar pendiente es qué ofrecen los candidatos
a la hora de gobernar a partir del año 2020. Exactamente. ¿Cuál es la propuesta de nación que tienen los candidatos para gobernar este país? Así es. ¿Cuál es su plan de gobierno? ¿En qué se basa sus ejecutorias? ¿Y cuáles son las, diríamos, ventajas y desventajas y la concepción ideológica del manejo de la política en nuestro país? Es correcto. Lo otro es, son chistes muy, muy sumamente... Y eso era lo que iba. O sea, se han inventado una serie de cosas y de fórmulas es subestimando. mágicas. Y es bueno que Claro. sepa la gente que está inventando eso. Una frase que papá tenía. Mi padre, que era abogado, me decía siempre, y lo vi los otros días representando a unos campesinos que quieren ser desalojados por la Barri en Jurunga, un pueblo que se llama así, bien, Profundo. diríamos, sí, bien Paupérrimo. paupérrimo. Sí. Y cuando me senté con ellos allí, yo escuché a esa gente hablar y yo explicarle su derecho y la importancia que tenía el contrato que había hecho la Barri con el gobierno dominicano y la reserva de 25 millones de dólares que hicieron para poder resarcir a esos campesinos. Le dije a un amigo que estaba junto a mí, ¿tú oíste todos estos campesinos? Todos esos campesinos tienen vocación de obispo, así como tú los ves, porque la explicación que esa gente daba era una explicación digna. Mire, lo que pasa es que esta tierra la han arrendado y nosotros lo que somos las vacas. Ofrezco. Me daban una intuición clara del uso y el atropello a que han sido sometidos. Así es. La gente que está aquí tratando de zarandear en política, inventando en política, debe saber que Trujillo Molina tuvo este país sojuzgado 31 años y medio, casi 32 años. Y que un día de mayo, el próximo día 30, salió a las 8 de la noche con todo su poder del Palacio Nacional y 2 horas después terminó en un baúl y se acabó el régimen. Correcto. La gente aquí debe entender, sobre todo la plutocracia y la partidocracia que hay aquí en este país, debe entender que no pueden seguir jugando con este pueblo, que hay gente que no está dispuesta a que lo arrastren y que la gente anda buscando un discurso y anda buscando una gente distinta que ofrezca algo diferente a lo que la partidocracia nos ha sometido durante los últimos 20 años sobre la base de los privilegios irritantes a que se ha acompañado de las grandes ejecutorias que evidentemente ha tenido la democracia luego de la caída del régimen de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo Molina. Así mismo es. Excelente. Vamos a otra pequeña pausa y retornamos ya para finalizar el programa. Los que quieren seguir creciendo. Los que enseñan el valor de pensar en el mañana. Los que guardan para superar nuevos retos. Los que piensan en los que vendrán. En Banreservas tenemos una cuenta de ahorro para todos. Abre ya tu cuenta y acércate a todo aquello por lo cual ahorras. Aquí estamos para ti. Planifícate, ahorra, crece. Banreservas, el banco de los dominicanos. Somos la empresa de transmisión eléctrica dominicana, ETED. Por nuestras líneas van cargas eléctricas a 345, 138 y 69.000 voltios. Esto es alto voltaje. Cada vez que un ser humano hace contacto con estas líneas, hay riesgo de muerte o lesiones graves. Por eso, evite hacer trabajos y que los niños vuelen chichiguas cerca o debajo de las líneas. Puede ser fatal. Preservemos nuestra vida. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo el país con energía. Mire, doctor, ciertamente nos queda ya poco tiempo. Me ha encantado esta conversación y sé que a los amables televidentes también. Y fíjese usted que no hemos hablado
de ciertamente en el grueso de la conversación no fue basado en su condición de abogado. Porque hay muchos temas judiciales que también están en el tapete. Y yo les voy a mencionar dos para que usted me diga lo que usted puede pensar acerca de esos dos casos. Uno es que prontamente hay una cita para decidir que si Odebrecht va a juicio de fondo. Y lo otro es el caso de San Francisco de Macorís y el arreglo de la condena a Marley. Y entonces, si nos da tiempo, pues, porque con esa condena, ese arreglo de condena, se ha hablado del vilipendiado, que no existe. Para mí no existe realmente un código penal. Existe una cosa ahí que está ahí inventando muchísimas cosas. Eso es muy peligroso pensar así. Ese sería un estado de caos. El Código Penal existe. Lo que no existe es buenos aplicadores del código. Bueno, eso porque es otra cosa. Las transgresiones a la norma están ahí. Sí. Lo que ha habido, por ejemplo, algunas innovaciones que no han sido aprobadas, pero el Código Penal existe. Sí, claro. El que mata a otro, 20 años por homicidio. Sí. Si es con acechanza, 30 años. Sí. Y si usted participó de un crimen seguido de otros crímenes, son 30 años. Sí, y los remiendos que se han puesto, por ejemplo, el remiendo de la pistola que no te a tu nombre o no sé qué, que ahora el sicario tiene menor pena que el que mata con una pistola que no te a su nombre o no sé cuánto. ¿Sí? Pero esas son cosas que distorsiones que a veces se dan. Eso es. Pero la esencia del juez, aquel que va en nombre de la sociedad a sancionar una inconducta, no puede estar buscando engañifas, ni puede estar con subterfugios. Si usted mató a alguien, eso está condenado hasta bíblicamente. Indudablemente. Entonces, eso es una costumbre inveterada de que usted no puede matar a su congénere. Por tanto, la sanción en algún lugar puede ser menos que aquí, o más en algunos países. Por ejemplo, en los Estados Unidos, el homicidio en algunos estados es pena de muerte. Correcto. Y en los Estados Unidos ahora mismo hay más de 2.500 personas en el pasillo de la muerte. Esperando decisiones. Sí, así es. En estos días vimos a un señor apellido Iber que fue salvado de una pena de muerte. Fue perdonado, por así decirlo. Pero con cadena perpetua. Sí. No es que tampoco se va para su casa. No, claro. El asunto básico es que la pregunta quiero contestarla dentro del límite del plazo que tú me has dado. Sí. Hay una decisión pendiente del caso de Odebrecht. Sí. La visión que hay de ese expediente es desastrosa. Así es. Con muchas inexactitudes, con falta de muchísimas pruebas, con falta de, diríamos, participación del Ministerio Público en una serie de iniciativas que el mismo juez le ordenó, como era contactar a los denunciantes, hacerle entrevistas, etcétera, completar el expediente. No se hicieron. Vamos a ver con esas 1.700 páginas que dieron como prueba, cómo el juez se va a decir en términos no jurídicos, sino como cualquier amigo del barrio, cómo se va a emburujar con todos esos papeles. Sí, así es. Porque él, haciendo una sana crítica a todos los medios de prueba que se le han presentado, en lo que llaman los abogados ahora la cintila probatoria, lo que son los hechos que se han revelado allí, él tendrá que analizarlo y saber a quién envía, a quién no envía. Porque a usted no le pueden poner una cuenta que usted no tiene para ser juzgado en el tribunal en el fondo. Ni mucho menos lo pueden enviar al tribunal criminal con pruebas inexactas. O sea que puede suceder, en ese caso, lo que sucedió aquella vez, que de un grupo quede mucha gente fuera. Decantaron. Quede mucha gente y quede uno o dos quizás. Y en el caso de San Francisco de Macorís, eso es, la decisión de los jueces es una decisión soberana. Ellos apreciaron esos hechos y vamos a ver cómo fue que se los redactó también el Ministerio Público. Voy a aprovecharte y te voy a hacer una pregunta directa. Según tu percepción política, yo sé que tú eres un analítico, ¿Danilo Medina va a repostularse? Todavía lo está pensando. Nos vemos el sábado que viene. Marino, un placer, de encantadísimo. Verdad. Y espero que nos juntemos de nuevo pronto porque esto sigue. Bueno, yo siempre a tu orden. Hasta el sábado próximo, amables televidentes. Buenas tardes.